Vamos a ver entonces el ejercicio número 6. 6, acá. El ejercicio número 6 nos pide graficar los espectros correspondientes a esta función que tenemos acá definida de forma gráfica. Antes de volver de nuevo para abajo, veamos un poquito de qué se trata esta función. Fíjense que es una función que habría que definir por partes. Podríamos poner, voy a escribir acá en el costado. A ver, voy a poner un poco más angosto el trazo. Ahí. F de t es igual a, y definimos por partes la función. Vamos a poner que desde menos 3 a 0 vale 0, o sea que vale 0, si t es mayor, me quedó un poquito apretado, pero bueno, a ver. Si t es mayor que menos 3 y menor que 0. Y vale, fíjense que esta es una recta que empieza en el origen y termina en 6, 3, o sea que es una recta que tiene una pendiente 2. Entonces esto es 2 por t, cualquiera que tenga duda después se fija usando la ecuación de una recta para encontrar la ecuación de esta recta. 2 por t si t es mayor que 0, menor que 3. Y tiene la particularidad de que es una función periódica con periodo t igual 6. T igual 6. ¿Por qué? En la gráfica podemos identificar que esto que yo he definido acá, entre menos 3 y 3 como un periodo de esta señal, a partir de 3 empieza a repetirse de nuevo. O sea que han pasado 6 unidades de tiempo. O podríamos verlo si quisiéramos también desde 0 hasta 6. Yo podría haber definido la función también, que vale 2t entre 0 y 3 y que vale 0 entre 3 y 6 y es periódica cada 6 unidades de tiempo, o sea que esto se repite. Sí, esta es la función entonces con la que vamos a tener que trabajar. Es decir, a esta función queremos encontrarle el desarrollo en serie exponencial de Fourier. Vamos a ir de nuevo a donde empieza el ejercicio. Ahí está. Ejercicio número 6. A ver, vamos a ir leyendo lo que puse acá, así no se me pasa ningún detalle. Se resuelve a continuación el ejercicio número 6 a modo de escribir el procedimiento de cálculo para encontrar el desarrollo en serie exponencial de Fourier de una función periódica f de t. Según la gráfica que se presenta en el enunciado, la función puede escribirse de la siguiente manera. ¿Sí? Acá está la f de t, que es lo mismo que escribí allá arriba. Del mismo modo que para la serie trigonométrica, el procedimiento consiste en encontrar la expresión para los coeficientes, en este caso c sub n, con la ecuación 2, es la ecuación que vimos recién, y luego reemplazar dicha expresión en la ecuación 1 para obtener el desarrollo de la función f de t. Yo acá les he ido poniendo algunas consideraciones que hay que tener para plantear el desarrollo del resultado. Acá dice, antes de empezar a reemplazar en la expresión para c sub n, se observa que la función vale 0 para menos 3, o sea, para t mayor que menos 3 y menor que 0. Si en este intervalo, entre menos 3 y 0, la función vale 0. Entonces, los extremos de la integral se toman entre 0 y 3. ¿Por qué? Vamos a volver a la ecuación para el cálculo de los coeficientes. A ver, la voy a remarcar con verde, así es fácil identificarla cuando me mueva por el documento. Fíjense que en esta expresión para encontrar los coeficientes c sub n, la integral va desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, o sea que estamos integrando en un período, que lo importante en definitiva es integrar en un período. No importa si es desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, podría ser de 0 a t. ¿Sí? Lo que es necesario es que siempre se integre en un período.
Entonces, en este caso, si nosotros tomamos, a ver si tengo la gráfica acá más cerca, acá. Si nosotros tomamos un periodo desde -3 a 3, este periodo, desde -3 a 0, la función vale 0. Y este -3 sería nuestro -t sobre 2. Fíjense que dijimos que tiene periodo t igual 6. 6 dividido 2, 3. O sea, desde -3, este es -t sobre 2 a t sobre 2. Entonces, en este caso, como desde -3 a 0, la función vale 0, directamente resolvemos la integral tomándola desde 0 a 3. O lo que sería equivalente es que resolvemos dos integrales separadas, si se quiere, una para el intervalo -3, 0 y otra para el intervalo 0, 3. La que es para el intervalo -3, 0 va a dar 0, entonces directamente no la tomamos en cuenta, y resolvemos la integral entre 0 y 3. Eso es lo que yo les puse en esta parte, acá. Ven que dice, la función vale 0 para -3, para t mayor que -3, menor que 0, entonces los extremos de la integral se toman entre 0 y 3. Bien, empezamos. C sub n, vimos arriba que era 1 sobre el período t, 1 sobre 6, por la integral desde -t sobre 2, que ya dijimos que la función vale 0, entre -t sobre 2 y 0, entonces tomamos entre 0 y 3, de 2t, fíjense, ese 2t es la f de t, ¿sí? Esto es f de t. 2t por e a la menos jn omega 0 por t por diferencial t. Ahí lo único que hice fue reacomodar este 2, lo sacamos para afuera de la integral, entonces queda 1/3 por la integral de 0 a 3 de t por e a la menos jn omega 0t por diferencial t. La integral se resuelve por partes porque tengo un producto de dos funciones. Bueno, llegamos a esta expresión una vez planteada la integral por partes. Yo acá puse, se dejan los detalles de cálculo al estudiante, debiendo llegar a la expresión, esta expresión que tenemos acá. Porque básicamente lo que tienen que hacer acá es resolver una integral, como les decía. Me parecía un poco tedioso para mí, innecesario ponerme a hacerles paso a paso la integral porque no es tema de esta materia, se supone que ustedes ya saben integrar, así que les dejo planteada la integral y ustedes la desarrollan y tienen que llegar a este resultado que estamos viendo acá. Fíjense que dice, c sub n es igual, bueno, 3 sobre n cuadrado pi cuadrado por e a la menos jn pi menos 1 más j por 3 sobre n pi por e a la menos jn pi. Fíjense acá la particularidad de que en los exponentes aparece n por pi, es decir, que se ha reemplazado omega 0, y acá también aparece n por pi, se ha reemplazado omega 0 por 2pi sobre el periodo t, ¿sí? O sea, 2pi sobre 6 sería pi sobre 3. Bueno, cuando reemplazan eso ahí y van haciendo los desarrollos y demás, debería quedarles esta expresión como está acá. Bien, después, luego, reemplazando las exponenciales complejas según la fórmula de Euler, acá también les puse un pie de página para los olvidadizos, la fórmula de Euler es e a la más menos j tita igual al coseno de tita más menos j seno de tita, esto lo hemos visto en prácticos anteriores. Entonces lo que se hace es reemplazar con la fórmula de Euler las exponenciales que tenemos acá, esta que tenemos acá, que es una exponencial compleja, y esta otra que está acá. Y reacomodando términos y viendo algunas cosas que pasan, se llega a esta expresión final que está acá abajo. Fíjense que yo les estoy teniendo en cuenta que el seno de n por pi es igual a 0, se llega a la expresión final. Porque les va a quedar, cuando reemplacen con la fórmula de Euler en estas dos exponenciales, les va a quedar el seno de n por pi. Porque fíjense que el exponente es n por pi, por j, lógicamente. Según la fórmula de Euler, n por pi sería tita acá, que es el argumento de las funciones trigonométricas, y el seno de n por pi es igual a 0. El que tenga dudas, grafique con algún graficador la función seno,
o se fija en la calculadora, no, en la calculadora no, porque va a ser más difícil, es mejor hacer la gráfica y pueden ir viendo que para múltiplos enteros de pi, el seno de 0, el seno de pi, el seno de 2pi, el seno de 3pi, etc., esto da siempre 0, entonces directamente desaparecen los términos que tienen seno y nos queda la expresión final como yo se las he dejado escrita acá. Bien. Antes de seguir con esto que tenemos acá, yo quiero acá que se fijen una cosa, que esto es importante y por eso elegí resolverles este ejercicio a modo de ejemplo. En esta expresión le vamos a hacer un recuadrito, no sé, azul. En esta expresión, para C sub n, se ve claramente que C sub n, los coeficientes de la serie exponencial de Fourier, son complejos. Fíjense acá, a ver, amarillo, no sé si se verá, acá está la J, ¿sí? O sea que tengo una parte real, que es todo esto que está acá, parte real, y una parte imaginaria, que es esta que está acá, ¿sí? Parte imaginaria. O sea que los coeficientes C sub n son una función compleja de la variable n. Por eso es C sub n, y acá fíjense que lo único que aparece como variable en esta expresión es la letra n, en donde n es el índice de la sumatoria de la serie, ¿sí? Entonces, esta n va a ir tomando valores enteros, desde menos infinito hasta infinito. Y para cada valor de n, esto nos va a dar un resultado numérico, que va a ser un valor complejo. Y ese valor complejo, C sub n, estaría multiplicando a la función exponencial en el desarrollo de la serie exponencial de Fourier, ¿sí? Si volvemos, vamos de nuevo para arriba, acá, fíjense que el C sub n queda multiplicando a la función exponencial en la expresión de la serie exponencial de Fourier, y estos C sub n son valores complejos. Eso es muy importante para lo que vamos a ver de espectros, ¿sí? Así que eso ténganlo presente. Bien, seguimos viendo qué más tenemos acá. A ver, que nos quedan 6 minutos de reunión. ¿Alcanzaré? Bueno, vamos a seguir viendo qué sucede acá. Acá yo les he puesto. Debe prestarse atención que la expresión anterior es válida para n distinto de 0, ya que si fuese n igual 0, se presenta una indeterminación al dividir por 0 en ambos términos. Este tipo de observaciones hay que hacerlo cuando se llega a las expresiones para los coeficientes C sub n. ¿Sí? Uno tiene que observar qué es lo que está pasando por si hay que tener alguna consideración en particular. Acá como tenemos a n en el denominador, fíjense que está acá 3 sobre n cuadrado y acá está 3 sobre n. Cuando n vale 0, acá se nos presenta una indeterminación. Entonces no podríamos determinar o encontrar el valor del coeficiente C, quería cambiarle el color, ahí, del coeficiente C sub 0, ¿sí? Porque esta ecuación no nos lo permite. ¿Qué es lo que se hace cuando sucede eso? Para solucionar este problema, lo que se hace es volver a la ecuación 24 y reemplazar n igual 0. ¿Cuál es la ecuación 24? Acá es la ecuación en donde empezamos a realizar los cálculos, ¿sí? Partimos desde acá para hacer todo el desarrollo. En esta expresión se reemplaza n igual 0. Entonces veamos lo que pasa. Al reemplazarse n igual 0, veámoslo acá, tenemos una expresión directamente para calcular el C sub 0, que si vemos acá, n está en el exponente, o sea que nos quedaría e a la 0, nos queda un 1, entonces básicamente es la integral de 0 a 3 de t por diferencial t por 1/3. Yo lo he puesto acá.
Bueno, acá no había sacado todavía el 2 de la integral, o sea que puse c sub 0 es igual a un sexto de la integral de 0 a 3 de 2 por t, que es la función por diferencial t. Se integra esto de forma muy sencilla y nos queda que c sub 0 entonces vale 3 medios, ¿sí? Ese sería el caso, el valor de c sub 0. Hay que tener en cuenta esto entonces, que cuando se presenta ese problema se tiene que hacer esa salvedad y calcular el valor del coeficiente para este punto donde la expresión anterior era una indeterminación. Bueno, acá les estoy diciendo, voy a pasar rápido, que es una función compleja. Y lo importante acá es que toda expresión o valor complejo tiene módulo y argumento. Eso ya lo hemos visto en prácticos 1 y prácticos 2. Todo valor complejo tiene un módulo y un argumento. Para eso estuvimos trabajando con complejos. Y yo les decía, lo más importante de esto es que ustedes puedan identificar módulo y argumento de los valores complejos porque lo vamos a usar mucho y es acá donde lo vamos a usar. A ver, quedan 3 minutos. Bueno, sigo 2 minutos más a ver hasta dónde llego. Entonces, podemos calcular el módulo de C sub n y el argumento de C sub n, porque C sub n es una expresión compleja que tiene módulo y argumento. El argumento acá les he puesto que más comúnmente se representa como phi de n. Esto que estoy remarcando acá es el símbolo que se usa para el argumento. Bien, y una vez que se encuentran estas expresiones para el módulo de C sub n y el argumento de C sub n, se pueden graficar como una función de la variable n. Como yo les decía, C sub n es una función de la variable n. ¿Sí? Ahí tenemos n, acá tenemos n, n, n. Entonces, se obtiene módulo, argumento, y se grafica en función de n. Esto es lo que da origen a los importantes espectros, que son gráficas en función de la frecuencia. En este caso de la variable n, que está vinculada a la frecuencia de la señal, dando origen a las frecuencias armónicas de la misma, como vimos anteriormente. Bien, repaso un poquito lo que les estaba diciendo recién de los espectros. Llegamos a una expresión para los coeficientes c sub n, que es una expresión compleja. Como todo valor complejo, tiene módulo y argumento. Si a esta expresión compleja, c sub n, le sacamos el módulo y el argumento, esto lo podría escribir acá a c sub n, le vamos a sacar módulo de c sub n. A ver, ahí llegó el que faltaba. Ahí está. O no, seguimos siendo 4. ¿Qué pasó? Ahí está. 5, perfecto. Ahora sí estamos todos los que estábamos recién. Les decía entonces, repasando para meternos en el tema de espectros, que esta expresión para los C sub n es una función compleja. Como toda cantidad compleja, podemos sacar el módulo y el argumento. C sub n entonces va a tener módulo y argumento, que representamos, como les decía recién, con la letra griega phi, se pone phi de n, por ser esta función de n. A esta se le llama, a ver si pongo texto que es más fácil, si no tengo que escribir con el lapicito, función de módulo, y a esta otra acá abajo se le llama función de fase, porque tiene relación con la fase, el ángulo de fase de cada una de las componentes de la serie, ¿sí? Entonces esto es función de módulo y esto es función de fase. Entonces, ¿qué son los espectros? Como les puse acá, son gráficas en función de la frecuencia.
En este caso de la variable n, que está vinculada a la frecuencia de una señal, dando origen a las frecuencias armónicas de la misma. Puse esa aclaración porque acá la variable n no es una frecuencia directamente, porque vamos a ver en el práctico que viene que es transformada de Fourier, que ahí en transformada de Fourier sí se hacen las gráficas de los espectros en función de la frecuencia omega, la frecuencia angular omega, pero en este caso se hacen las gráficas en función de la variable n, que no es una frecuencia como tal, pero sí, al estar multiplicando n a la frecuencia fundamental, está relacionado con las frecuencias, porque cada vez que n multiplica la frecuencia fundamental nos está dando la frecuencia de las componentes armónicas de la señal o de la función. Bien, bueno, y acá les puse la gráfica para el módulo de C sub n, se llama espectro de amplitud o módulo, y la gráfica de phi de n se llama espectro de fase. Entonces, grafiquemos ahora los espectros correspondientes a los coeficientes dados por la ecuación 27. Usando los conceptos vistos en el trabajo práctico número 1, para el cálculo del módulo y el argumento de un complejo se puede escribir. Bien, ¿y acá qué hice yo? Y obtuve función de módulo y función de fase. ¿De qué forma y cómo calculábamos el módulo de un complejo? Era la raíz cuadrada de parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Entonces es eso lo que he hecho acá. Fíjense, la raíz cuadrada de todo lo que teníamos como parte real al cuadrado, está todo elevado al cuadrado, más todo lo que teníamos como parte imaginaria elevado al cuadrado. Y después, función de fase, cómo obteníamos el argumento de un número complejo y cómo la arco tangente de parte imaginaria sobre parte real. Entonces acá hacemos arco tangente de parte imaginaria sobre parte real, y como hay cosas que se pueden simplificar, se acomoda un poco la expresión, hay unos NP que se simplifican y demás, llegamos a una expresión que me queda de esta forma. Finalmente, con estas dos expresiones se construyen las dos gráficas, una para el módulo de C sub n, es decir, el espectro de módulo, y la otra para phi de n, el espectro de fase. El resultado se muestra en la figura 4. Sí, esta es la figura que nos da los dos espectros, espectro de módulo y espectro de fase. ¿Cómo se construyen las gráficas? Y cómo se construye cualquier gráfica que hayan hecho desde el secundario, no sé cuándo empezamos a graficar. Se le va dando valores a n, que es la variable independiente, y para cada valor de n vamos a tener un valor de módulo y un valor de argumento. Y esos valores en estas gráficas se dibujan como puntitos. Fíjense, por ejemplo, el C sub 0, que en este caso lo tuvimos que calcular solo, acá está el C sub 0, que nos dio 3 medios. Entonces, bueno, para n igual 0, fíjense en esta gráfica, tenemos en este eje n, variable independiente n, y acá el módulo de C sub n, y acá el argumento de C sub n, ¿sí? Entonces, para n igual 0, acá tenemos el 0, para n igual 0, ¿cuánto vale el módulo? Y el módulo de 3 medios, C sub 0 vale 3 medios, el módulo de 3 medios es 3 medios. Entonces acá en la gráfica tenemos 1,5, que es 3 medios, ¿sí? Para n igual 1, bueno, sería cuestión de reemplazar n igual 1 acá, en esta expresión que tenemos acá, resolver, y tenemos el valor para n igual 1. En este caso yo estas gráficas las hice directamente con un software para poder graficar, con el mismo software que hice las gráficas que les mostré de serie trigonométrica de Fourier, esas gráficas en donde se iban sumando los términos y veíamos la gráfica final de la serie. Con ese mismo software yo hice un programita para poder hacer estas gráficas. Si no, bueno, no queda otra que hacerlo a mano, con algún otro software que uno le pueda ir dando los valores a n y que vaya reemplazando acá y demás. Bueno, se obtienen los valores sea como sea, y para cada valor de n, esto sería para n igual 1, acá para n igual 2,
para n igual 3, para n igual 4, n igual 5 y así sucesivamente. Cada uno de los valores entonces que reemplazamos de n nos va a ir dando uno de estos valores del espectro de módulo. Y para el espectro de fase es exactamente lo mismo, se siguen dando valores a n. Fíjense acá, como para n igual 0, el c sub 0 es un valor real que nos da 3 medios, esto que teníamos acá, que nos da 3 medios. ¿Cuál es el argumento de un valor real puro? Y si vamos al plano complejo, tengo eje real, eje imaginario, supongamos que el 3 medios está por acá, sobre el eje real, ¿qué argumento tiene ese número real puro positivo? Y 0, porque está sobre el eje. Exactamente, 0. Entonces el argumento para n igual 0 es 0. Fíjense que está marcado acá con un puntito. Después, para n igual 1, bueno, nos da un argumento en particular, habría que ver bien cuál es el valor del complejo, si uno quiere lo puede graficar en el plano complejo, pero directamente acá nos da este valor que es menos 2, algo, esto está en radianes, acuérdense que esto está en radianes. Para n igual 2 nos va a dar un valor positivo, n igual 3 y así sucesivamente. Bien, y así sucesivamente y vamos obteniendo este espectro de fase. Veamos qué más he escrito y ahí les comento unas cosas más. Acá puse, es importante notar los siguientes detalles, que estas son cosas conceptuales que suelen preguntarse en exámenes. El espectro de módulo es una función par. Fíjense que es par, ¿sí? El espectro de módulo es una función par. O sea que C sub n es igual a C sub menos n, si lo queremos escribir así. ¿Sí? El espectro de fase es una función impar. Fíjense que es impar. En este caso, el argumento y esto, perdón, yo tendría que poner módulo. El módulo de C sub n, así, es igual al módulo de C sub menos n. Y acá podríamos poner que phi de n es igual a menos phi de menos n, ¿sí? La definición de una función impar. Me quedó medio cortito el menos. Menos, ahí, menos n, ahí está. Fíjense, si tomamos, por ejemplo, para n igual 1, esto nos da un valor negativo. Para n igual menos 1 nos da un valor positivo. O sea que está cambiado de signo, pero digamos que la altura o la amplitud de cada uno de estos es igual. Lo mismo acá, para n igual 2 nos da un valor positivo, 1,8 supongamos. Para n igual menos 2 nos va a dar un valor negativo, menos 1,8 aproximadamente. ¿Sí? Entonces el espectro de fase es una función impar. ¿Qué más les puse acá? Ambas gráficas son discretas. Esto es importante también para hacer una comparación después cuando estemos en transformada de Fourier. ¿Qué significa que la gráfica es discreta? Significa que solo están definidas para valores enteros de la variable independiente, es decir, n. ¿Sí? Fíjense la característica que tiene esta gráfica, estas dos gráficas. Les decía entonces que las gráficas son discretas. Esto significa que solo están definidas para valores enteros de la variable independiente, es decir, n. De nuevo, veamos las características de estas gráficas. Fíjense que no tengo valores para 0,5, para 1,2, 1,8. Ahí no hay función, no está definida para la función para valores de la variable independiente que no sean enteros. ¿Sí? Esto es un concepto importante. Y después, ¿qué más les puse? El espectro de módulo está asociado a la amplitud que tiene cada uno de los términos de la serie. Bueno, eso, el mismo nombre del espectro y la forma en la que se obtiene, sacando el módulo de coeficiente C sub n, queda claro que nos está dando el valor del módulo del coeficiente, es decir, la amplitud, si se quiere, de cada uno de los términos.
Y el espectro de fase está asociado al ángulo de fase de cada uno de los términos de la serie. ¿Sí? El ángulo de fase sería cuánto se desfasa. Yo creo que el concepto de fase ustedes lo tienen. También, bueno, están en electromecánica en tercer año. Supongo que en otras materias trabajan con ondas senoidales, cosenoidales y demás, así que tienen el concepto de fase. Bueno, esto lo que nos está diciendo es cuánto se desfasa o cuál es el ángulo de fase para cada una de las componentes. Bien. Con eso ya vimos entonces método de obtención de los coeficientes C sub n para una serie exponencial de Fourier y el concepto de espectros.